Agnit, Alonso y Zañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, les damos una muy buena, cordial bienvenida a nuestro capítulo 9 del podcast ESG, de la A a la Z, el que realizamos cada 15 días junto a Tamara Agnit y a Manuela Zañartu, gracias a la producción de Estado Diario. Como ya saben ustedes, nuestra idea es analizar y reflexionar, pero de manera cercana y entretenida, los desafíos que se plantean a las organizaciones y a la sociedad en materia de sostenibilidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones, logrando así un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado al medio ambiente y el bienestar social. Les recuerdo que estamos en varias plataformas y ustedes nos pueden escuchar y ver cuando quieran en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y por supuesto en la plataforma de Estado Diario. Hoy día queremos analizar y reflexionar acerca del proyecto de ley de delitos económicos que está dando mucho que hablar. Habrán visto que ya hay varias columnas que tiene detractores, seguidores, porque es un proyecto que está a puertas de convertirse en ley de la República muy pronto. Y ustedes se preguntarán, mis amigos y amigas, ¿por qué traemos esta temática a nuestro podcast? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona? Porque a nuestro juicio los delitos económicos tienen un impacto significativo en el desarrollo sostenible. Debilitan la economía, erosionan la confianza en las instituciones, perjudican a los inversores, causan daños ambientales, etcétera, entre otros efectos adversos. Entonces, nosotros creemos que ya es hora de abordar estos delitos y promover la transparencia, la honestidad y la integridad, que son, con la buena gobernanza, que son los elementos claves para avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo. Y si bien tengo que aclarar que este proyecto tiene muchas dimensiones, nuestra reflexión va a girar obviamente en torno al alcance que pueda tener en materia de sostenibilidad y criterios ESG para que no comprometamos el futuro de nuestro planeta con las actividades que desarrollamos hoy. Y para esto tenemos con nosotras, y tenemos el gusto de tener con nosotras a una invitada de lujo, que es Marta Herrera, abogada, especialista en materias anticorrupción, delitos económicos y responsabilidad penal de la persona jurídica, a quien en un momento le voy a pedir que se presente, ya que primero voy a saludar a nuestras panelistas. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Sole, bien, ¿y tú? Hola Tamara. Hola Sole, hola Manuela y hola a nuestra invitada especial, hola Marta. Hola. Y Marta, ahora te dejo para que tú te presentes y nos digas tu experiencia antes de comenzar con el tema, digamos. Con la conversación, las preguntas que te vamos a bombardear. Por supuesto, esa es la idea. Así que, en primer lugar, hola Tamara, Manuela, Sole, hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Marta Herrera Seguel, soy abogada de la Universidad de Chile, soy máster en Derecho en California. Pero mi principal aporte, digamos, en esta materia fue que durante más de 15 años estuve a cargo de la Unidad Especializada Anticorrupción en la Fiscalía. También era directora jurídica, pero particularmente en mi rol en anticorrupción, a nosotros nos tocó formar parte de la tramitación, en primer lugar, de la Ley 20.393 y también de la tramitación de este proyecto que hoy día nos tiene acá en la mesa y que en definitiva, a mi parecer, engarza bastante, digamos, en las temáticas que ustedes tratan acá. Por lo tanto, estoy muy contenta de venir a tratar estas materias y estoy muy contenta, sobre todo, de estar en esta mesa con mujeres muy empoderadas. Así que analizar estos temas tan interesantes desde esa perspectiva me tiene sumamente motivada. Así que, por favor, bombardéenme, no me pregunten. No te preocupes, tus deseos se cumplirán. Sí. Mira,
Vamos a comenzar por algo como bien general, digamos, que se dice que este proyecto de ley es, bueno, el más grande en la historia del derecho penal en Chile, ya que modifica varios cuerpos legales, introduce nuevas figuras también, nuevos delitos y los sistematiza en categorías, ¿no es cierto? Pero como yo decía, ya se han alzado algunas voces en contra del proyecto porque algunos estiman que se produce una desigualdad ante la ley penal, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas por el régimen severo de penas. Y nos gustaría saber cuál es tu opinión desde tu punto de vista. Sí, yo no sé si necesariamente el más importante en la historia del derecho penal. Algunos proyectos no han visto la luz, ¿no? En algún momento había toda una modificación al Código Penal, que ya estaría bastante bueno que lo hiciéramos, y eso no vio la luz, pero en su momento, en el año 2009, la propia ley 20.393 fue un cambio de paradigma total. O sea, para los que habíamos estudiado en la universidad, que solo las personas naturales podíamos delinquir, y vernos de pronto con esta realidad de que las personas jurídicas podían tener responsabilidad penal, en términos penales, y terminar entonces con este aforismo de que las sociedades no pueden delinquir, y era una cosa bastante brutal, y tenía muchos penalistas también muy en contra. Muy en contra. En mis temas en particular, la ley 21.121 fue una reforma muy importante respecto de todos los delitos que tenían que ver con materias de corrupción, y sobre todo linkeando con este proyecto de empezar a darnos cuenta que la corrupción no solo se da en el ámbito de los funcionarios públicos, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con este abuso de distintas posiciones, y sin duda que esos abusos de posiciones de poder no existen solo en el ámbito público, sino que también existen en el ámbito privado. No sé si más fuerte, pero a lo menos de la misma forma, ¿no? Nosotros podemos ver abusos de posición económica, como lo vemos en este proyecto. Entonces ya fue una modificación importante. Entonces, bueno, no sé si es el más importante, pero sin duda es muy, muy importante. Y para hacerme cargo particularmente del tema de esta afectación que algunos ven a la igualdad ante la ley, y que han salido columnas efectivamente en el último tiempo, yo lo veo más bien como contribuyendo precisamente a esa igualdad, porque teníamos un régimen que en definitiva hacía que en la aplicación concreta de la ley no se tratara de igual forma al delincuente común, por decirlo de alguna manera, y al delincuente de cuello y corbata, como decimos nosotros. Entonces, todo el régimen sancionatorio, particularmente a propósito de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, estaban pensando en el delincuente que más recurrentemente vemos, ¿no? Y que de hecho es en materia de nuestra preocupación en estos momentos también con la crisis de seguridad que vive el país, ¿no? Pero eran cuestiones que no le eran aplicables en general al delincuente cuello y corbata, y eso no era gratuito, porque eso lo que hace es generar en la ciudadanía una sensación de impunidad que termina siendo muy, muy nociva para la institucionalidad en general. Entonces aquí no es irse contra nadie, sino que más bien tratar de contribuir precisamente a generar esa igualdad con el estatuto que corresponde, adecuado precisamente al tipo de delincuencia de que se trata. Hay algunas medidas que son más drásticas, pero yo creo que aquí se trata también de entender que el derecho penal es dinámico, que tiene que responder a las dinámicas que son importantes en una sociedad en un momento determinado. Y yo creo que en nuestro país, en muchos países de la región por lo demás, pero quedémonos nosotros, o sea, la percepción de abuso en un momento, la percepción de impunidad y de un trato desigual respecto de las personas que incurrían en la comisión de delito, atendía un poco a la clase social, es una cosa que termina siendo muy violenta, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido puede contribuir a la igualdad y puede contribuir efectivamente a una mayor credibilidad, sobre todo el sistema de justicia criminal que se necesita. Qué interesante lo que dices, Marta, porque en realidad yo a esta ley la he escuchado como la ley de las superagravantes y las superatenuantes. Alguna vez en algún seminario alguien lo dijo así. Y en realidad al escucharte pareciera que es justamente lo contrario, o sea, viene a contribuir en establecer la igualdad ante la ley versus lo que estaba ocurriendo antes. Claro, a ver, uno lo ve y tiene, ya, estas son las circunstancias atenuantes y estas son
atenuantes muy calificadas. Estas son agravantes y estas son agravantes muy calificadas. Yo entiendo que por ahí va el tema. Pero si se fijan, en el año 2016, si no me equivoco, con una de las últimas agendas cortas antidelincuencia, se cambió todo el estatuto de los delitos contra la propiedad. Y tienen un régimen de determinación de penas que es propio de los delitos contra la propiedad. Y nadie alzó la voz como se está alzando en estos momentos. Entonces, no importaba que el robo violento y el autor del robo violento, las penas se le exacerbaran. Porque Pero en este caso, claro, pero no cuando me tocan a mí. sí nos importa mucho más que en definitiva no necesariamente se exacerben las penas, pero que tengan un régimen especial, insisto, a esa categoría de delito, efectivamente, y que se condiga, si no es gratuito, o sea, en temas de penas sustitutivas. Por ejemplo, la libertad vigilada no es que se deje fuera porque en realidad queremos que estas personas se queden en la cárcel. No, es porque no cumple la finalidad propia de la libertad vigilada, que es esta reinserción social que esperamos de personas que tienen problemas para reinsertarse en la sociedad. Si esa finalidad no se puede cumplir, entonces veamos cómo realmente aportamos. Lo cierto es que el proyecto sí tiene una clara finalidad sancionatoria, ¿ya? No preventiva, efectivamente. Pero al final lo sancionatorio también es preventivo, porque en la medida que nosotros decimos, preocúpate. Exacto. Sí, ahí me gustaría meter un poquito la cuchara porque, bueno, yo soy la única no abogada de esta mesa. Entonces, mi análisis en general va desde el punto de Va a vista... ser el análisis más rico. No, sin distinto, duda. complementario. Sí. Yo hago el análisis desde el punto de vista de los incentivos. ¿Por qué? Porque el derecho no puede ser suelto, sino que tiene que ir aparejado o tiene que contribuir a este objetivo como más de largo plazo que buscamos, que es el desarrollo sostenible, el desarrollo económico sostenible. Entonces, por lo menos yo lo miro desde la realidad que no existiendo determinadas penas para algunas conductas, terminan los agentes económicos tratándolos como simple malas prácticas y no como algo que realmente atenta y es nocivo contra la igualdad de las reglas de libre mercado, o sea, oferta-demanda. Cuando tú tienes a alguien atentando flagrantemente contra el normal desarrollo del mercado, obviamente ahí tú tienes una desigualdad para los actores que son menos letrados, por así decirlo. Entonces, yo con esto quiero decir que desde la mirada más bien de los incentivos, también lo veo así, como un emparejar la cancha para que los incentivos estén puestos en que las organizaciones y las personas naturales se porten bien. Exactamente. Exactamente, porque complementando lo que dice Tamara, acá se trata en el fondo de que las personas se den cuenta que los bienes jurídicos contra los que se atentan son los mismos que ellos dicen proteger, o sea, el mercado. Y cada vez que se cometen delitos económicos, yo estoy atentando contra el mercado, contra la estructura del mercado. Contra la fe pública. Contra la fe pública, estoy atentando contra una serie que son tan dañinos y tan malos como un portonazo. Exactamente, sí, exactamente. Y lamentablemente parece que si no ponemos la etiqueta de delito, no nos parece delito. Porque en definitiva, por ejemplo, a propósito de lo que dice Tamara, todo el mundo de la libre competencia, que es un mundo bastante restringido, ¿no? Se ve como muy asociado al derecho económico y en definitiva no nos mezclemos mucho con el derecho penal. Hubo una gran modificación acá, pero seguimos sin que exista ninguna investigación penal por colusión y lo seguimos viendo esto como, no, la verdad es que son temas de mercado, pero en la medida que son abusos de tu situación, de tu posición, te tienes que hacer cargo. Entonces, si tenemos que decir, bueno, esto es un delito, tendremos que decirlo. Exacto. Porque efectivamente tiene que haber incentivo y tiene que haber castigo, digamos. Zanahoria y garrote. Tiene que haber zanahoria y garrote, no hay de otra, Sí, efectivamente. y Y que se cree realmente conciencia respecto de lo nocivo de las conductas. Sí. O sea, en materia de libre competencia, ¿cómo afectamos en definitiva a los consumidores?
finales. Brutal. En épocas como las actuales, que Exacto. todo está tan caro, y nos vamos a poner a Brutal. afectar al consumidor final Absolutamente. sin que nos importe, porque estamos mirando nuestros propios intereses sin darnos cuenta que estamos dentro de un sistema donde en definitiva necesitamos que se generen los balances adecuados. Bueno, eso que tú dices, Marta, hace mucha conexión con los temas que nosotros tratamos en este espacio, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, las variables ASG, que obligan a que cada actor esté tremendamente bien conectado y consciente de los impactos que genera con lo que hace o con lo que deja de hacer. ¿Ah? Entonces, yo ahí desde esta óptica no jurídica también veo que este proyecto de ley, futura ley, pronta ley, es un tremendo aporte para ir recuperando también las confianzas en a veces la alicaída imagen que tiene la actividad empresarial. Exacto. Bastante, o sea, las encuestas siguen demostrando que las empresas tienen muy poca credibilidad y está esa percepción que tú decías de un abuso y de espacios de impunidad. Y bueno, siguiendo un poco con las preguntas del proyecto que después vamos a canalizar con la sostenibilidad, este proyecto aumenta el catálogo en más de 200 delitos aproximadamente y establece que si el modelo de prevención es adecuado y está efectivamente implementado, la empresa podrá eximir de responsabilidad a la empresa en la medida de responsabilidad penal, en la medida que sea exigible al objeto, al giro, a la actividad, etcétera. O sea, hay algunos que dicen, no, aquí no pasa nada, si las empresas ya tenían su sistema de modelo y de matrices, no necesitan cambiar nada. Y hay otros que dicen, no, ojo, aquí hay cambios que hay que ver, hay que volver a revisar. Entonces aquí yo te quería hacer dos preguntas. Una es, ¿cómo lo ves tú, digamos? Si, como estas dos como variantes que hay, y que desde tu experiencia como persecutora, si tú crees que está el Ministerio Público efectivamente preparado para esta judicialización del mercado, por decirlo así, que se viene. Sí, esta parte de los 200 delitos es como fuerte. Es abrumador. Yo siento que las empresas en general están abrumadas porque se quedan con el número. Es que se escucha este número que es inabordable. Pero es que justamente yo veo que efectivamente si uno salta de el origen, 2009, 3 delitos, digamos. Exacto. Lavado, financiamiento del terrorismo y soborno doméstico e internacional. De 3 pasamos a 200. O sea, imagínate cómo tiene que crecer esa empresa, imagínate cómo tiene que ampliarse sus matrices y yo no lo veo así y en el rol que a mí me tocó desempeñar en la Fiscalía tampoco lo veíamos así. A mí me encanta la parte, digamos, del proyecto donde se hace el agregado de efectivamente implementar. Claro. ¿Ya? Porque en definitiva yo creo que ahí está como el núcleo del asunto. Porque para todas aquellas empresas que simplemente quisieron cumplir con un requisito formal y el clásico que denominamos checklist, claro. Obvio que el trabajo va a ser monumental porque lo cierto es que prácticamente no habían hecho nada, ¿ya? Y yo creo que en definitiva eso también responde a la necesidad de dictación en su momento de esta ley. En su momento yo me acuerdo que las empresas estaban muy asustadas antes de que saliera la 20.393 y era primera vez que se les decía, si bien estaban sujetos a un régimen de sanciones, no estaban en el ámbito penal y las sanciones en el ámbito penal se ven mal porque te tilda delincuente, entonces se veían mal. Pero la verdad es que después ese temor pasó y por lo tanto se veía que era necesario poner incentivos mucho más fuertes de alguna forma o simplemente asustar más, como sea. Claro, porque las empresas que lo han estado haciendo bien, por ejemplo, y al no estar penalizado un delito medioambiental, cualquiera, significa que las empresas estaban atentando a diestra y siniestra contra el medio ambiente porque no estaba penalizado. No, naturalmente las empresas en sus sistemas de gestión previenen ese tipo de situaciones porque no es correcto, porque le hacen justamente los que han ya adherido a los principios de sostenibilidad, no quieren poner en juego la estabilidad del planeta futuro, en fin. Entonces, escandalizarse porque ahora van a estar penalizados y se les va a medir en tanto a efectividad, parece un poco ilógico, ¿o no? Absolutamente, sí, por eso
yo decía, si uno lo mira solo numéricamente, parece abrumador, como decía Manuela, pero si lo estaban haciendo bien, de forma tal de que lograron internalizar una cultura de cumplimiento de integridad, la verdad es que da lo mismo que te sumen más delitos, porque efectivamente ya sabes que esto no se debe hacer. No importa que esté en el catálogo de la actual 20.393 o no esté. O sea, tú sabes que no corresponde hacer uso de cierta información privilegiada para tus propios intereses. Sabes, por cierto, que no tienes que dañar el medio ambiente. Si esto era la primera categoría de delitos que debió haber estado incorporado en la ley, porque principalmente corresponde a uno de los mayores riesgos que las empresas pueden ocasionar precisamente dentro del sistema. Por supuesto, el orden socioeconómico también, pero como que el medio ambiente lo vemos mucho más patente. De hecho, en términos penales nos pasaba que ocurrían muchas cosas, digamos, que uno podía atribuir a cierta empresa, pero el delito base no estaba dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la empresa, y costaba entenderlo. Entonces, cuando realmente esto está internalizado en la cultura y se sabe que en realidad hay cosas que simplemente no corresponden, no necesitas tener el detalle legislativo. Exacto. O sea, francamente, yo me he dedicado toda mi vida al derecho penal y por supuesto no conozco todo ese listado de delitos que está contemplado en el proyecto de ley y en su momento tendré que buscarlo específicamente. Pero cuando tú de verdad sabes lo que tienes que generar al interior de tu organización, no debería costarte tanto. Ahí es donde tú tocas un punto súper importante, que es el tema de la cultura corporativa. Porque en general en la historia del compliance ha sido que cuando yo tengo mucha zanahoria, no me preocupo, porque en el fondo los recursos se veía como un gasto generalmente, no como una inversión. Pero cuando se aplica más el garrote y ahora, no solamente me puede generar multas, sino que esto me podría generar lo que, digamos, lo más grave, una de las cosas más graves, que es perder la libertad. Entonces ahí sí me voy a preocupar y ojalá que esto sirva como de conciencia, como una oportunidad para, en el fondo, convencerse una vez por todas que se necesita tener insertado dentro de la estrategia del negocio, en el fondo, de la cultura del compliance. No, ahí quería retomar una pregunta que te hizo la Sole y que quedó ahí boteando, que si tú crees que el Ministerio Público va a tener la capacidad para analizar la efectividad de los modelos de prevención. Y aquí sumo otra preguntita, que si no se irá a generar acá también, mirado desde el punto de vista de los incentivos perversos de ciertos colegas de ustedes, los malos, que tratan de utilizar estas herramientas para otros fines y no para los que han sido realmente creados. Sí, respecto de la capacidad del Ministerio Público, yo realmente creo que no varía en términos de lo que estaba instruido previamente, porque cuando sale originalmente la ley, la instrucción a cada uno de los fiscales siempre fue: atiendan a la voluntad real de la persona jurídica, de la empresa, y no a la formalidad, ¿ya? Atendiendo bien a una cuestión propia del derecho penal, o sea, a propósito, por ejemplo, de las personas que eran capaces para activar la responsabilidad penal de la compañía. Por ejemplo, en la instrucción estaba, y está hasta el momento, digamos, no se queden con esta calidad, este papel formal que una persona ejerce al interior de la organización, sino que veamos realmente si su posición al interior de la organización es una posición que la lleve a tener algún rol decisivo. ¿Ya? Eso es lo que realmente vincula efectivamente a la persona jurídica. Entonces, siempre estuvo muy hacia lo sustancial y no a quedarse en lo formal. Y yo creo que un ejemplo de eso fue precisamente uno de los pocos casos que ha habido de condena en juicio oral, como es el caso Corpesca. O sea, sí, se diseñó, sí, hicieron ciertas gestiones, pero ¿quién conocía esto? O sea, nadie. Podemos hablar de... O sea, para mí ni siquiera llegamos a cuestionar la efectividad. La verdad es que para mí ni siquiera estaba implementado, pero podemos efectivamente discutirlo. O SQM, que efectivamente tenía un modelo implementado con muchísima... Y ya está certificado. Claro, anticipación. Bueno, es que
el certificado otro punto Otro que tema. ya le dan más material con el certificado. Pero se elimina el proyecto, lo Sí, elimina. claro, Claro. aquella época Pero es era que- como, además estoy certificado, entonces como que estoy Bueno, en totalmente términos inmune. penales nunca fue nada el certificado. Digamos, la existencia del modelo mismo No. sí era algo en términos penales, pero el certificado no añadía ninguna complejidad al persecutor, digamos. Pero en el caso de SQM tenía un modelo bastante bien implementado, podríamos decir, en términos de que su regulación estaba más que nada para la normativa norteamericana que para la chilena. Y para FCPA principalmente, pero la verdad es que en la medida de que había un riesgo, que es el riesgo más importante, por lo menos en lo que nos muestra la historia de la 20.393, que es el riesgo de soborno, que no estaba cubierto en absoluto, a mí me parece que ese modelo no era tan efectivo, no era real, no correspondía efectivamente a esa voluntad de la empresa. Bueno, por razones diversas se terminó ahí con una salida alternativa, pero son los pocos casos que efectivamente ha habido. Yo creo que siempre se va a requerir más capacitación porque son temas bastante específicos y todos estos temas económicos requieren ciertos conocimientos especializados que... Apoyo, un trabajo multidisciplinario. Sin Sí. duda. Por ejemplo, a propósito de lo que decía Tamara, el trabajo solo de fiscales, sin duda, abogados. O sea, por supuesto no tenga nada contra la hoja, o soy una abogada. Pero el trabajo solo de los fiscales no sirve. O sea, necesitamos que sea interdisciplinario y que esté apoyado precisamente por otras áreas que saben sin duda más respecto de flujos financieros, que saben perseguir el dinero en casos que tenemos que construir además sobre la base de indicios, y por lo tanto es muy importante que estos tengan el abordaje necesario. Marta, y a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación a lo que tú estás hablando. Hay un tema que yo siento que preocupa bastante a las organizaciones y es esta responsabilidad por hechos de terceros aún sin representación, ¿ya? Y acá te lo quiero vincular con el tema de ESG. En otros capítulos hemos conversado bastante de la S, ¿cierto? Y de la debida diligencia que hay que hacer respecto de clientes, proveedores, cualquier tercero. Entonces, ¿cómo lo ves tú en este sentido? ¿Cómo cambia lo que debieran hacer las empresas? ¿Se agrega algo adicional? ¿Es lo mismo de siempre? Sí, yo sé que eso asusta mucho, porque efectivamente ya se ve como una cosa que no se puede abordar. O sea, Exacto. además me tengo que Como- hacer cargo de otros que van a actuar sin De representación. hecho, se escapa ha como del dicho, control un en poco. ese tema se ha dicho cómo puedo ver aquello que no puedo ver, porque en el fondo ya era difícil hacer el due diligence con los proveedores y ahora con esta ampliación de imputación de la persona pero ahí me jurídica. gustaría igual agregar que en general todos los estándares internacionales que apuntan a estas cuestiones siempre hablan de medidas razonables, o sea que no se les pide magia. Exacto. Yo creo que aquí hay cuestiones de criterio, como señala Tamara, y también hay principios de derecho penal. O sea, aquí tampoco estamos estableciendo una responsabilidad objetiva para las Claro. empresas, ni algo que no tenga ninguna vinculación en términos de culpabilidad con la empresa, ¿ya? En definitiva, apunto un poco, como yo lo veo, por supuesto, y como me parece que lo vería cualquier juez en su momento, es que alguna vinculación subjetiva tiene que haber para efectos de establecer la culpabilidad. O sea, no pasamos por alto, digamos, cuestiones razonables, ya de racionalidad básica, y tampoco principios básicos del derecho penal, que no vamos a condenar a ninguna persona sin culpabilidad, incluyendo personas jurídicas. Por lo tanto, algún vínculo tiene que establecerse. Yo creo que más que nada apunta a esto que yo decía antes. Más bien, no nos detengamos en calidades formales que las personas puedan detentar, sino a cuál era realmente su poder decisorio, o en este caso el poder para vincular efectivamente a la persona jurídica. Y son cuestiones que tienen que acreditarse en su momento. Si Exacto. tampoco es cosa de que, oye, levantemos un caso en contra de una empresa y estamos. La verdad es que tiene que acreditarse cada uno de estos elementos, y recordemos además que de alguna manera también el proyecto genera una defensa, una ventaja, veo yo, para la empresa en términos de que está todo acotado al giro, Exacto. ¿no? Y entonces ya no te deja como esta cuestión amplia de, oye, los riesgos en definitiva pueden ser infinitos, ya, sino que también todo lo entendemos de acuerdo a un criterio de racionalidad con respecto al giro, al objeto social, etcétera. Ya son cuestiones que tendrán que verse en el caso concreto. Entonces, yo creo que no debería existir mayor preocupación, insisto,
si las cosas se están haciendo de verdad. Claro. ¿Ya? Si las cosas se están haciendo realmente. Y para eso tienen que cambiar los liderazgos. O sea, no estoy diciendo que cambien a la gente, pero sí la manera como se están liderando las organizaciones con una perspectiva que acá lo hemos conversado en múltiples ocasiones, esta perspectiva ya más como de integración hacia el último rincón de la organización. Y como nos queda poquito tiempo, ¿cómo tú crees que los gobiernos corporativos, entendidos como toda la estructura de mando de la empresa, la gobernanza, la cabeza de la empresa, debiese prepararse para esto? Porque ya se está hablando de que se va a necesitar un compliance oversize más o menos para poder hacer frente a todos estos riesgos que asustan, digamos, a las empresas y a los altos ejecutivos. Sí, yo a propósito del oversize seguiría vinculándolo con el tema de estamos acotados al giro. Claro. Ya, pero principalmente lo que Tamara decía recién. En definitiva, estamos hablando de personas que además constituyen el cerebro, ¿no? O sea, están a cargo de las grandes decisiones y por lo tanto todo tendría que fluir precisamente desde estos centros de decisión. Nosotros queremos que efectivamente esto se internalice. Digo, como sociedad, estamos en un proyecto de ley que nos vincula a todos. Entonces, si todos como sociedad efectivamente queremos ya que estas cosas se cumplan y efectivamente yo, como lo decía la Sole, parece recién, sean vistos como una inversión en términos precisamente de sostenibilidad, bueno, entonces tenemos que partir precisamente desde las cabezas. Y quizás desde las cabezas también, o hacia las cabezas, tienen que estar dirigidas las amenazas. Volvemos al tema del incentivo, ¿no? Y de la amenaza, del garrote y de la zanahoria, porque hemos llegado a esto, yo creo, francamente, porque lo anterior no ha surtido tanto efecto. O sea, veía que se genera mucha polémica a propósito de este nombramiento del supervisor, ¿no? Del interventor. Sí. Yo me acuerdo que en su momento existía tanto susto porque en realidad yo, empresa, prefiero pagar una multa, pero que la sentencia sea publicada, qué cosa más atroz, pero ahora ya nada importa. Entonces, claro, porque siempre todo se sabe. Claro, entonces, bueno, tomemos otras medidas y parece ser que esas medidas que son necesarias a nuestra sociedad y a nuestras cabezas dentro de las organizaciones en estos momentos tienen que ser amenazas en términos personales. Porque parece que ya no te importó tanto la organización de la cual formas parte. Claro. Y yo creo que eso también es una defensa y una protección a la propia organización, a la propia persona jurídica. Sí. Oye, la verdad es que tú cumples un rol súper importante, entonces no vayas simplemente a calentar el asiento. O sea, vienes acá, involúcrate. Hay una identidad de la persona jurídica, ¿no? O sea, nosotros en términos legales hablamos de persona natural, persona jurídica con atributos de la personalidad, generamos toda esta ficción, entonces tiene una propia identidad. Entonces, si tú estás en eso, involúcrate, responsabilízate, toma conciencia y preocúpate realmente de que todos en tu organización participen de los mismos principios y valores que en definitiva nos van a servir a todas y todos. Sí, creo yo. Gracias. Y ahí, Sole, yo sé que estamos terminando, pero solo para vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible. No olvidar que los objetivos de desarrollo sostenible hacen como un llamado, exhortan al sector privado a que se sumen. Sin el sector privado, eso no se cumple. No se cumple, entonces, cierto. Yo creo que este es un muy buen aporte. Lamentablemente, se nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Estamos en el tiempo, estamos llegando al final del episodio, en que hoy día hemos reflexionado en torno a este nuevo proyecto de ley que sin duda va a transformar, ¿no es cierto?, los paradigmas penales, tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales. Le damos muchísimas gracias a Marta. Se nos hizo cortísimo. por haber estado Me van a tener que invitar de nuevo. Se hizo muy corto, no alcanzamos a preguntarte todo. Y bueno, les recuerdo que junto a Tamara Agnit y junto a Manuela Zañartu los dejamos invitados para a que busquen en 15 días más un nuevo episodio de ESG de la A a la Z, donde estaremos abordando nuevas materias y dimensiones de la sostenibilidad. Y les recuerdo que, como siempre, nos pueden escuchar y encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Estado Diario. Chao y muchas gracias a todas. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.
Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario.